Pues muy interesante estas reflexiones finales sobre la necesidad de humanizar la tecnología, de saber encontrar también espacios para la emoción. Nos acercamos a las 12:30 y vamos a por la cuarta mesa del día. En esta nos proponemos analizar las prioridades para la transición energética. Tenemos a 5 ponentes, a los que invito ya a subir. Son la secretaria de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático, Sara Agensen, el director general de Relaciones Institucionales y Regulación de Endesa, José Casas, el director general de Transición Energética, Sostenibilidad y Tecnología, además de adjunto al CEO de Repsol, Luis Cabradueñas, la directora de Greenpeace, Eva Saldaña, y el director general de Operación de Red Eléctrica de España, Miguel Lubison. En esta ocasión, el moderador será el compañero Raúl Rejón, que es el responsable de la sección de Medio Ambiente en eldiario.es. Seguramente esta transición de la que vamos a hablar es una de las más complejas porque obliga a una entente también aquí, como se ha hablado en otras mesas, entre el sector público y privado. Se ha comentado muchas veces la necesidad de avanzar hacia las finanzas verdes y cómo hacer compatible nuestro modelo económico con la capacidad de buscar soluciones más sostenibles. Lo que suceda ahora, las decisiones que se tomen ahora, repercutirán en un futuro no solo el inmediato. Quizás, como dicen algunos expertos, sea la última década para cambiar el rumbo. El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hace unos días la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España, que fija el reto de alcanzar, por ejemplo, una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de como mínimo un 42%. Bueno, no sigo dando más datos porque seguro que los expertos que están aquí con nosotros tienen muchísimos más. Así que, Raúl, cuando quieras. Gracias, Neus. Buenos días a todos y a todas y los que nos estén viendo a través de Internet. Bienvenidos y bienvenidas a esta mesa sobre este aspecto tan fundamental como el que nos ha presentado Neus. Voy a lanzar algunas preguntas que tendrán seguramente un destinatario directo, pero sí que animo a que podáis interpelar y podáis matizar o hablar sobre los asuntos que vayan saliendo, de manera que no se convierta en una sucesión de intervenciones y vamos a intentar que haya viveza en este aspecto que tiene sus aspectos que pueden ser polémicos, pero sobre todo súper interesantes. Lo primero que voy a preguntar es a la secretaria de Estado, ya que vamos a hablar de los fondos de recuperación. La primera pregunta es en qué se va a notar, tanto desde el punto de vista de la generación, pero también para los consumidores, para los ciudadanos, todo ese dinero público que va a llegar y se va a destinar a esa transición energética, especialmente a la generación de electricidad mediante las fuentes renovables, el sol, el viento y otras. Pues buenos días y muchas gracias por invitarme a este foro. Y la pregunta tiene todo el sentido, ¿no? Ha habido muchas conversaciones que he tenido durante los pasados meses diciendo de qué manera vais a transformar, ¿no? Pues el plan de recuperación, transformación y resiliencia realmente va a tener un impacto en cada uno de los ciudadanos porque básicamente tiene una componente muy fuerte verde, estamos hablando de más del 40% y esto se va a ver en muchas cosas de nuestra vida cotidiana, ¿no? Desde una nueva movilidad en las ciudades muchísimo más limpias, que vemos cómo van a perder esa boina gris y que vamos a recuperar los espacios públicos que antes estaban dominados por otro tipo de, por ejemplo, vehículos. También vamos a ver cómo nuestros hogares pueden ser muchísimo más confortables y eficientes. Vamos a tener medidas accesibles a todos los ciudadanos para conseguir edificios no solo inteligentes. Antes estabais hablando de digitalización. La digitalización tiene un componente importante cuando hablamos también de transición energética, pero es que además vamos a conseguir que nuestra energía cada vez sea más barata, la energía eléctrica, gracias al fomento de esas energías renovables, ese impulso en el cual el ciudadano está empoderado porque puede autoconsumir. Yo me gustaría destacar hoy aquí que hemos acordado con todas las comunidades autónomas movilizar más de 900 millones de euros para un programa de autoconsumo. Es algo que antes ni nos podíamos imaginar. 900 millones de euros durante este año 2021 que ya hemos repartido entre las comunidades autónomas, 450, y según se vayan agotando las distintas dotaciones podremos seguir ampliando hasta esos 900 millones. Insisto, lo que busca el plan es transformar
salir de esta crisis provocada por la pandemia fortalecidos y alineados con los grandes objetivos que buscamos, objetivos alineados con esa ley de cambio climático y transición energética, esa transformación de país que tiene muchos cobeneficios en esos objetivos ambientales, pero cobeneficios en cada uno de los ciudadanos, ¿no? Es mejorar la vida, la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos y además potenciar algo que es muy importante, es la cadena de valor asociada a todas esas energías renovables, nuevos modelos de negocio, que en España estamos muy bien posicionados. Tenemos empresas en todo el sector de las energías renovables, en la electrónica de potencia, tenemos un sector de la automoción que también se tiene que transformar, dando la capacidad a nuevos modelos eléctricos y electrificados. Ya estamos viendo cómo cada vez hay más modelos fabricados en España, donde antes, hace 5 años, había muy pocos. Este año ya vamos a terminar el año con casi 15 modelos de electrificados y la infraestructura de recarga, también algo que se fabrica y se produce en España. Con lo cual, yo creo que es un marco, el plan de recuperación, de numerosas oportunidades que queremos maximizar sobre las pymes, sobre el ciudadano, sobre las empresas, sobre todos y cada uno de nosotros. Ha comentado un par de aspectos, el de la movilidad electrificada y el hecho del dinero o los fondos para el autoconsumo. Y me trae a la mente una pregunta que puede ir para el señor Casas, pero que puede ser también apelable para todos los demás, es un poco, en esta generación de energía limpia, un poco cómo ven ustedes cómo podría ser la proporción ideal entre grandes proyectos, tanto de eólica como de fotovoltaica, y pequeños proyectos más locales o de autoconsumo. ¿Cuál puede ser un poco el equilibrio que nos permita avanzar en la transición energética, combatir las emisiones, al mismo tiempo que garantizar una electricidad limpia y también asequible? Bueno, pues muy buenos días. La pregunta no es fácil. ¿Cuál es el equilibrio ideal? A priori es difícil de calcular. Yo creo que el objetivo tiene que ser conseguir esos objetivos que nos hemos marcado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que en el caso de la fotovoltaica establecen pues, llegar a 39.000 megavatios en el año 2030, partiendo de aproximadamente 9.000 megavatios que tenemos instalados a la fecha actual. Es decir, tenemos la ingente cantidad de potencia fotovoltaica que montar de aquí al año 2030, que yo creo que cualquier esfuerzo será bueno, tanto en grandes centrales como en pequeñas centrales de generación de autoconsumo, ¿no? Yo el ejercicio que siempre hago es en mi casa, a los distintos negocios les pregunto, oye, ¿qué puedes tú aportar para conseguir los objetivos, ¿no? Y esta pregunta, cuando hemos hecho este pipeline de proyectos que hemos presentado a los fondos del Next Generation, pues lo que nos vienen a decir es que el negocio de generación, ese que hace grandes parques fotovoltaicos, pues ha dicho, oye, pues nosotros podríamos invertir de aquí al 2030 pues del entorno de 5.000 millones de euros. Cuando le he preguntado al negocio de eficiencia energética, de todo lo que tiene que ver con la electrificación, desarrollo de autoconsumo, etcétera, en viviendas, en residencias de los clientes, lo que nos dicen es, oye, pues podríamos invertir en autoconsumo de aquí al 2030, pues 400, 500 millones de euros. Es decir, que la relación que me da es de 10 a 1. No sé si esa es la ideal o no es la ideal, pero las líneas de negocio que tenemos nosotros, eso es un poco lo que nos viene a decir. Yo creo que el debate no es, o no debería de ser, si plantas grandes o plantas pequeñas, o si grandes empresas o pymes. Yo creo que el volumen de inversiones al que tenemos que hacer frente, estamos hablando que van a venir 70.000 millones de euros en subvenciones de capital y otros 70.000 millones de euros en créditos blandos, es decir, y los objetivos que tenemos son tan grandes que lo que deberíamos de garantizar es, por un lado, que conseguimos alcanzar esos objetivos que nos hemos marcado de aquí al 2030 y que no descarto que tengan que revisarse al alza para anticipar los objetivos, y que todo esto lo hagamos con una garantía de empleo local y de desarrollo de una industria local a través de que los bienes de equipo que instalemos pues, se desarrollen en España. Yo creo que ese es el verdadero debate y el verdadero reto al que nos enfrentamos, ¿no? El que seamos capaces de que todo esto, además de conseguir los objetivos, además de emplear todos los fondos, que no es un tema fácil, que además facilite la generación de empleo
el desarrollo de toda la cadena de valor de ámbito nacional y que, bueno, pues que al final seamos capaces de desarrollar una industria. Hay un tema que sí que me preocupa también, que es, estamos hablando todos de inversiones, de un elevado volumen de inversiones, pero tenemos que estar seguros de que vamos a tener una industria que nos va a acompañar. Nosotros, nuestro plan de inversión, el plan de inversiones de Endesa para el periodo 2021-2023, el que vamos a hacer al margen de los fondos del Next Generation, son 7.900 millones de euros, ya suponen un esfuerzo, porque es un incremento de un 30% respecto al plan de inversión que teníamos antes. Bueno, hemos preparado un pipeline de proyectos de 122 proyectos por un volumen de 23.000 millones de euros que haríamos asociados a los fondos del Next Generation. Lo que estamos haciendo es una campaña de fortalecimiento de toda esa base de empresas proveedoras, contratistas que trabajan con nosotros para garantizar que tienen la competencia económica, que tienen la solvencia financiera y que además pueden desarrollar todo esto con la sostenibilidad ambiental y generando empleo y teniendo los recursos propios en el país. Creo que nos enfrentamos a muchos retos y yo creo que aquí va a haber campo para todo, para las grandes plantas, para las pequeñas plantas, para las grandes empresas, para las pequeñas empresas, y creo que tenemos una labor ingente ante nosotros. Veo que el señor Saldaña apuntaba mucho durante esas primeras intervenciones. No sé si quiere dar una visión alternativa de lo que está diciendo o cuáles son las prioridades para la inversión en proyectos energéticos desde el punto de vista de Greenpeace. Sí, bueno, quería apuntar un poquito las últimas palabras que me ha gustado escuchar, ¿no? Que hay espacio para todos. Creo que es muy importante, también escuchando a la secretaria, bueno, pues que efectivamente haya espacio para todos y para todas, ¿no? Y que bueno, pues los fondos europeos no sean acaparados por las grandes empresas, sino que llegue a todos los sectores, como nos dicta el marco jurídico europeo. Tiene que ser una transición para la ciudadanía, ¿no? Y esto es bastante importante, tiene que estar en manos de la ciudadanía. Desde Greenpeace, bueno, pues desde Greenpeace, antes de responder exactamente a la pregunta, sí que quiero decir que ahora mismo tenemos una oportunidad gigante, ¿no? Vemos una oportunidad gigante de emplear estos fondos para, bueno, pues para una transición real, un cambio de sistema y una recuperación verdaderamente justa y verde, ¿no? Yo creo que es un momento importante para reducir la brecha de género, para combatir las desigualdades, para, bueno, sobre todo revitalizar también el mundo rural y pues no nos podemos dejar olvidar atrás enfrentarnos a la crisis climática y de biodiversidad, ¿no? Tenemos una oportunidad gigante con todos estos fondos que vienen. Desde Greenpeace tenemos cinco líneas importantes que creemos que se tienen que marcar a la hora de financiar los proyectos. La transición ecológica tiene que ser sin duda, la primera línea, ¿no? La transición ecológica tiene que ser sin duda ambiciosa e integral, ¿no? Con un 40% destinado sobre todo a cambio climático y crisis de biodiversidad. La segunda línea que creo que es muy importante también es que no nos va a valer solo con financiar proyectos, sino que también vamos a tener que hacer unas reformas de las políticas ambientales y una planificación muy adecuada a esto, ¿no? Una planificación que tenga un marco legal por detrás y que invite a la ciudadanía a poder participar en ello, ¿no? Os pongo ejemplos, bueno, pues la compra pública verde, reformas de la fiscalidad medioambiental, dejar de subvencionar proyectos contaminantes. Bueno, pues son algunas de las cosas que tenemos que atender, pero también incentivos de otro tipo a la transición ecológica, ¿no? Una tercera línea tendría que estar marcada pues, de forma muy precisa para aplicar de forma rigurosa el principio del no daño, ¿no? De no hacer daño ni al planeta ni a la salud de las personas. Es importante que dejemos de subvencionar bueno, pues proyectos contaminantes y es importante que también bueno, no perdamos el tiempo con falsas soluciones, como por ejemplo el gas fósil, ¿no? Una cuarta línea, también muy importante, creo que tiene que ver con, bueno, pues con esto, ¿no? Con que haya espacio para todas y que las grandes empresas no acaparen los fondos, que pueda llegar a las pymes, que pueda llegar a las personas autónomas, que pueda llegar a la economía social y solidaria
y de alguna forma pues, bueno, tengamos aplicado el principio de también adicionalidad, ¿no? O sea, aquellos proyectos que no vayan a ser subvencionados con fondos privados, sino otros proyectos que invitan a la innovación y a la participación ciudadana, ¿no? Aquellos que ya tienen unos fondos privados y que se iban a hacer de todas maneras, pues no necesitan estos fondos, ¿no? Yo creo que tenemos que mirar al futuro y ver qué otras posibilidades tenemos de avanzar ahí. Y por último, y creo que es muy importante también, y lo estoy repitiendo a lo largo del discurso, creo que, bueno, pues que la transparencia y la participación ciudadana, yo creo que el Gobierno tiene que hacer un esfuerzo por facilitar, ¿no? Por facilitar que la ciudadanía pueda acceder a esta energía, ¿no? Imaginarnos que todas podemos ser productoras de energía, que pueden estar en nuestros tejados, que puede haber comunidades energéticas ciudadanas, ¿no? Y bueno, pues esto es un esfuerzo pedagógico, es un esfuerzo de facilitación, es un esfuerzo de activación de la ciudadanía y ponerlo fácil para que lleguen ahí. Bueno, pues estos son las cinco líneas importantes que nosotros marcamos para el destino de los fondos europeos a los proyectos y en el marco de la generación de energía, bueno, pues nos iríamos más a proyectos claramente renovables y proyectos de comunidades energéticas, ¿no? Ese sería el foco donde nosotros pues, invertiríamos más. Veía al señor Cabra que también ahora asentía un poco en estas últimas intervenciones de Eva. Y, aparte de que nos pueda decir sobre esto, además, ¿cree usted cuál puede ser esta relación entre esta transición energética y la recuperación económica? ¿De qué manera se puede hacer que la ciudadanía esté más implicada o participativa en estos proyectos? ¿Cuál es la visión? Bueno, yo creo que hablar de compatibilidad y sinergia cuando el punto de partida es una pandemia que ha arrasado la economía de muchos países y ha afectado la vida de tantas personas puede parecer inicialmente contradictorio, pero el punto de partida es el que es. Salimos de una pandemia y ahora tenemos que ver que se producen dos retos ingentes en un plazo de tiempo relativamente corto a lo largo de esta década. Por un lado, necesitamos salir de la crisis económica en la que estamos todos los países en el mundo y al mismo tiempo somos conscientes de que tenemos que resolver un problema como el del cambio climático que precisa de soluciones que tienen que empezar hoy y que se tienen que prolongar a lo largo de las próximas décadas. Y ahí es donde aparecen las sinergias, es decir, ahora empezamos a ver cuál es el plan de recuperación liderado por el Gobierno y acompañado por las empresas y por todos los agentes sociales y cuáles son las prioridades con relación a la solución al problema del cambio climático y empezamos a encontrar esas sinergias y creo que están muy bien capturadas en el plan de recuperación del Gobierno. Un X% hasta el 40% de las prioridades de esta inversión en el plan de recuperación van a estar orientadas a la transición energética. Bueno, pues primer punto de partida. Y me quedaría con algunos de los comentarios que ha hecho Eva con relación a la adicionalidad, a no intentar acaparar los fondos. Aquí no se trata de acaparar fondos, aquí se trata de proponer inversiones que no se hubieran hecho si no son como consecuencia de estas ayudas del Fondo de Recuperación, el principio de adicionalidad. No deben ser, pueden ser liderados, pero no pueden ser acaparados por las grandes empresas. Esto tiene que ser un trabajo, si hay proyectos, de una agrupación de empresas grandes, medianas y pequeñas y tirando de los diferentes eslabones de la cadena de valor del sector en el cual la subvención o la ayuda se vaya a recibir. Tiene que haber una razón económica para dar una ayuda, es decir, algo que por sí sea económico y rentable no se debe subvencionar. No es solo adicionalidad, es que haya alguna situación de mercado, madurez de la tecnología, estado de innovación todavía muy incipiente, que haga que si no se produce la ayuda, la inversión sería prácticamente inviable. Yo creo que todas esas prioridades están muy bien capturadas en el plan de recuperación. Estoy seguro que va a haber unos criterios y unos procedimientos, porque ya existen, no nos podemos salir del marco de las ayudas de Estado, de la Unión Europea. Bueno, pues habrá unos procedimientos que establecerán qué proyectos cualifican y no cualifican para ser merecedores de una ayuda pública. Yo creo que hay que trabajar para que esto sea lo suficientemente ágil, para que los planes y los horizontes temporales del Gobierno, de que las cosas empiecen ya y se prolonguen hasta el 2023, 2026,
Pues esto también hay que conciliarlo con todo lo relativo a todos los procedimientos de selección de proyectos y posteriormente de ejecución. Necesitamos, y esto sí que yo creo que es una llamada al valor que pueden aportar las grandes empresas, una notable capacidad de ejecución de proyectos en plazo, en coste y con las etapas que un proyecto intensivo en capital pues requiere. Yo creo que esto es un tema en el que aquí sí que podemos aportar. Y ya digo que sin ningún afán acaparador. Yo creo que hemos entrado, es verdad que siempre son muy llamativas las guerras de miles de millones que uno está dispuesto a invertir. Yo creo que es más ver cuáles son los proyectos concretos y cada uno pues en qué medida ameritan las ayudas. Y no todos son subvenciones. Yo creo que aquí la regulación, especialmente en todo lo que tiene que ver con la transición energética, hay mucho debate. A unos nos gustarán más unas regulaciones, a otros nos gustarán más otras, pero la regulación tiene que jugar un papel fundamental para que determinadas cosas ocurran en el mercado y se den las señales de precio de las emisiones de CO2 que motiven a los inversores pues, a poner dinero en las tecnologías limpias. Yo creo que por ahí es por donde podrían ir las cosas. Yo, por no ser tan teórico, pues casi me gustaría poner un ejemplo. Tenemos un proyecto ahora de recarga eléctrica. Tenemos la idea de montar, o el plan concreto de montar más de 1000 estaciones de recarga rápida, porque la recarga lenta pues ya sabemos las limitaciones que tiene, en todos los corredores y grandes autovías y autopistas en España, en todas las grandes ciudades, de forma que cada 50 kilómetros o cada menos de 50 kilómetros tengamos la posibilidad de cargar un coche eléctrico. Eso lo vamos a hacer independientemente de las ayudas. Surge una idea que es, bueno, lo que llamamos hoy recarga rápida y lo que los coches están preparados para absorber es media hora. 20, 25 minutos, media hora, es demasiado tiempo. Existe la tecnología de recarga ultrarrápida, 5 o 10 minutos de recarga. Hoy día los vehículos que vayan a repostar, muchos de ellos tendrán que ralentizar esa ultrarrápida para cargar en recarga normal porque su batería no lo permite. Bueno, podemos decir, saltamos un estado de la tecnología e instalamos la recarga ultrarrápida en vez de la rápida con cierta ayuda a la inversión para que esa inversión ya esté preparada para la siguiente generación de vehículos. Bueno, pues este puede ser algo incremental que no ocurriría si la ayuda pública no está disponible. Bueno, yo creo que con esa forma de pensar es con la que nosotros estamos proponiendo nuestras inversiones. Quería dar la palabra al señor Dubisson, que no había hablado, y además creo que ha hilado perfectamente, porque intentamos generar mucha electricidad limpia, pero luego hay que llevarla. En este caso, el ejemplo que ponía de llevarla a un montón de puntos a lo largo de las autovías. Bueno, entonces yo me pregunto, red eléctrica en este caso, ¿qué retos ve importantes que hay que solventar para poder acercar desde una fórmula fósil de generación de electricidad a una renovable, que es, al fin y al cabo, el objetivo final, ¿no? Y para evitar el calentamiento global y el cambio climático, que a veces se nos puede olvidar, pero es el objetivo final de toda esta transición energética? Así es. Buenos días. Efectivamente, los retos son múltiples y bastante complejos, todos ellos. A Red Eléctrica, como operador del sistema, lógicamente lo que más le preocupa, el reto que tiene que abordar, y con éxito, porque no hay opción, es la operabilidad del sistema. Esto puede parecer algo trivial o obvio para quien está alejado del sistema eléctrico, pero no lo es. No lo es hoy, y menos aún lo será en el futuro, cuando, como adelantaba Pepe hace un instante, vamos a tener en 2030 pues 50.000 megavatios eólicos, 39.000 fotovoltaicos, lo cual está muy bien, porque es una energía nuestra, que no tendremos que importar, que no emite CO2, pero que lamentablemente sus competencias técnicas no son comparables con las que tienen otras renovables que con frecuencia se olvidan, la hidráulica. La hidráulica y el bombeo, como una componente más de la hidráulica, sí es renovable y sí tiene todas las competencias técnicas que permiten garantizar el suministro. Recordemos que el suministro eléctrico no es como el suministro de peras, de coches o otro bien. Hay que producir en el mismo instante que el consumidor lo demanda. Hay que hacerlo de acuerdo con el respeto a unas leyes físicas que o las respetamos en el punto de funcionamiento óptimo o se van a hacer respetar esas leyes en el llamado apagón. De tal manera que el primer reto es la operabilidad del sistema. Conseguir que con estas tecnologías que no tienen las mismas competencias que renovables como la hidráulica o las térmicas que hasta la fecha tenemos, desde la nuclear a los ciclos, pues logremos garantizar el suministro con la misma calidad que hoy tenemos.
El tiempo de interrupción medio en España, en lo que va a transcurrir de año, son 0,25 minutos. Es decir, la calidad del servicio en el sistema español es muy alta. Y la transición energética, ecológica, no va a poner, es nuestro objetivo, el del Ministerio en primer lugar, y nosotros como operador del sistema, como la ley nos atribuye esa responsabilidad, no va a poner en entredicho la calidad de suministro. Pero hasta que lleguemos a la operabilidad, primer y más importante reto que a Red Eléctrica como operador le preocupa, hay que hacer otras muchas cosas. Hay que llegar a poder operar eso. Y para poder operar lo que en 2030 es un objetivo, para llegar al 74% de producción eléctrica renovable, lo primero que hay que hacer es llegar a esos 50.000 eólicos, a esos 39.000 fotovoltaicos, que ya en sí mismo es un reto muy importante, aunque no le compete a Red Eléctrica ni como operador ni como transportista. Pero sí le compete una vez que seamos capaces, y ahora veremos cómo, de operar el sistema, dotarse también de los instrumentos que permitan que esa nueva generación llegue a poder evacuar al sistema en condiciones ideales o casi ideales. ¿Qué quiero decir? Sin pérdida, sin vertidos, sin que desperdiciemos ese recurso renovable que es nuestro objetivo último. Y para eso está en marcha, por ejemplo, una planificación de la red de transporte del sistema español, que es un proceso largo. Ahora hablaremos de los tiempos, que es otro de los retos fundamentales que tenemos. Es un proceso largo, ocupa teóricamente 18 meses, en la práctica más, y que el Ministerio tiene el objetivo de que este año sea una realidad, sea aprobada como instrumento sine qua non para que finalmente todos esos contingentes renovables puedan acceder al sistema, verter su energía para ser consumida y no para ser desperdiciada, que es el concepto que nosotros utilizamos cuando hablamos de verter. Todo eso es fundamental, hay que abordarlo, estamos en ello, pero hacen falta más cosas. Sigo con otros retos. Evidentemente, estas tecnologías eólica y fotovoltaica, que son importantes para el país, no son almacenables. Si ya la propia energía eléctrica no es almacenable en grandes cantidades, hay que lograr ese equilibrio instantáneo entre generación y consumo. Hay determinadas energías que no son almacenables tampoco per se. Podemos almacenar el agua en los embalses, los núcleos fisibles de uranio de las nucleares, el gas de las centrales de ciclo. Lo que no podemos almacenar es el sol ni el viento. De ahí que desde el sistema eléctrico sea muy importante, y por eso el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España prevé dotarnos de más capacidad de almacenamiento en el sistema eléctrico, con 3.500 megavatios nuevos de hidráulica de bombeo. Recordemos que la hidráulica de bombeo es la única capacidad que el sistema eléctrico tiene de almacenar energía de manera masiva. De manera masiva solo existe el bombeo hidráulico hoy. El futuro ya veremos. Y complementar esto con baterías, con 2.500 megavatios de baterías que el PNIEC también contempla. Todo eso es fundamental, será fundamental para evitar los llamados vertidos que mencionaba en un instante de energía primaria. Sería una pena, no sería económico, instalar todo ese contingente y luego, al no ser capaz, porque no podemos almacenar viento y sol, de acompasar la disponibilidad del recurso primario con el consumo, pues que se pierdan contingentes importantes de estas fuentes. El bombeo lo puede minimizar, no lo evitará completamente, pero minimizará en gran medida. Para muestra un botón. En Canarias existe un proyecto importante de Red Eléctrica como operador del sistema de un bombeo de 200 megavatios. Sin ese bombeo, los vertidos estarán en el entorno del 34%. Con él bajarán 25 puntos, no un 25%, 25 puntos porcentuales menos, que aprovecharemos de una energía limpia, que es la que perseguimos. Y podríamos hablar también de otro bombeo, el que yo llamo bombeo exterior. Son las interconexiones. España, como se sabe, en el sistema peninsular del que cuelga Portugal, el norte de África y nuestras Islas Baleares, tiene una capacidad de interconexión con Centro Europa escasa, muy escasa. Muy lejos, desde luego, de lo que preconiza la Unión Europea. Ya en la cumbre de Barcelona de 2002 decía, oiga, Estados miembros, ustedes deben tener el 10% de su potencia instalada en términos de interconexión. Hoy tenemos en el entorno del 3%. Posteriormente, la Comisión de Expertos de la Comisión Europea dijo, el 10 no, el 15 en 2030. Por eso, ese bombeo exterior, porque las interconexiones se comportan de esa manera, permitirán ya no solo reducir costes, lo cual es muy importante para la competitividad de nuestras industrias, sino también
cuando aquí hay un excedente de esas energías renovables no almacenables y nuestros bombeos ya no puedan más, pues mandar esa energía a Europa. Y en sentido contrario, cuando aquí haya déficit, traer esa energía a coste más barato con el beneficio correspondiente. Todo eso, indudablemente, son retos de gran calado que estamos abordando, que tengo el convencimiento que vamos a lograr, pero que deben de ser dotados de una componente adicional. La viabilidad técnica es lo primero. Si no somos capaces de que este sistema físico funcione, no tendremos suministro. La sostenibilidad medioambiental hoy en día es indiscutible. Y llega al tercer pilar, la sostenibilidad económica. De tal manera que, aunque no sea competencia en absoluto del operador del sistema, el Gobierno, a través del Ministerio de Transición Ecológica, ya ha puesto sobre la mesa un instrumento que es y va a ser muy valioso para dotar de esa sostenibilidad económica, sin la cual nosotros no tendremos nada que operar. Queremos operar con seguridad. Si las centrales no tienen la viabilidad económica que garantice su funcionamiento en un régimen de extraordinaria penetración de energías renovables, donde, por ejemplo, los ciclos en un mercado de solo energía no podrán recuperar la inversión. De la misma manera, los bombeos de los que acabamos de hablar tienen difícil, con los spreads de precios que se van a producir, garantizar la sostenibilidad de la inversión. Pues el Ministerio, como digo, ha puesto en audiencia pública un nuevo mecanismo de mercado, de capacidad, que tiene, en fin, el objetivo, aquí está la Secretaría de Estado que podrá abundar en ello si lo entiendo oportuno, de permitir que las centrales de la tecnología que corresponda no solamente sean técnicamente viables, tengan su capacidad de acceso a la red, puedan ser operadas con las competencias técnicas que el sistema requiere y que además sean viables económicamente, porque si no, no tendremos mucho que operar. En fin, no sé si me he extendido mucho, pero es un poco una visión rápida. Ese es el panorama al que nos enfrentamos. Veía que el señor Casas sentía mucho aquí al final sobre la rentabilidad de las inversiones y también ha apuntado otra vez mucho señora Saldaña. Bueno, podéis intervenir sobre este aspecto de la rentabilidad como punto fundamental. Bueno, primero, vamos, totalmente de acuerdo con lo que dice Miguel. Yo creo que Miguel lo ha expresado muy bien. La necesidad de que el sistema eléctrico pues dé esa garantía de respaldo ante unas tecnologías intermitentes y todo el papel que juega. Yo creo que el operador del sistema en esto, la verdad es que lo hace muy bien, lo hacen con tiempo, lo planifica, ¿no? Yo creo que hay otro tema adicional que no ha comentado o has comentado parcialmente, que es la necesidad de inversiones en la red. Yo creo que has hablado de almacenamiento, has hablado de viabilidad económica para que las tecnologías firmes puedan mantenerse, pero creo que hace falta, y yo creo que es la única excepción a lo que antes hablábamos, de que aquello que es rentable sin subvenciones se puedan dar ayudas, que es, yo creo que con buen criterio, la regulación establece un límite máximo de inversiones en la red de distribución. Si haces un número, pues estamos hablando de entre 2.000 y 2.500 millones de euros año lo que se podría invertir en la red de distribución, tanto de transporte como de distribución, pero tenemos un objetivo de llegar a 40-42.000 millones de euros, que es lo que nos establece, la estimación que da el Plan Nacional, estimaciones que también algún consultor también ha confirmado. A razón de 2.500 millones de euros de aquí al 2030 no llegamos a esa 2.500 millones de euros año de aquí al 2030 no llegamos a esa cifra de desarrollo de la red de distribución, que tiene que servir por un lado para integrar toda la red, todas esas renovables, todas esas nuevas energías de carácter distribuido que vamos a tener que invertir, y además todo el desarrollo que es necesario, porque en teoría descarbonización es electrificación y los clientes deberán de electrificar y aumentar también la demanda. Con lo cual, tenemos que invertir en la red de distribución, tenemos que dotar de inteligencia, tenemos que digitalizar una red que inicialmente se entendió como de distribución y ahora es de gestión de energía. Antes la energía iba de los grandes centros de generación a los clientes, ahora la energía va en todos los sentidos, con lo cual hay que dotar de esa inteligencia. Y yo creo que para que los clientes no se vean afectados en el coste final de la energía,
parte de estos fondos se podrían destinar a esto. Porque creo que tenemos que invertir mucho en esta red, que tenemos que volverla a reconfigurar, tenemos que dotarla de inteligencia que ahora no tiene toda la que creemos que va a necesitar. Señora Saldaña. Sí, bueno, yo creo que es importante que consigamos o hagamos un esfuerzo para conseguir llegar a 2030 con un sistema energético, un sistema eléctrico realmente renovable, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo ahí, lógicamente no todo es fácil, pero hay que hacerlo. Yo quiero, bueno, con Red Eléctrica hemos trabajado, les hemos presentado las múltiples herramientas que hay para que esto sea viable. Nosotros hemos presentado varios informes, ¿no?, para que el sistema pueda ser 100% renovable, un sistema, bueno, pues con alta eficiencia energética y que, por supuesto, hay que hacer un uso inteligente, ¿no?, de las redes y de toda la energía, ¿no? Insisto en que todo ello es para que democraticemos el sistema, ¿no? Creo que es importante que volvamos una y otra vez ahí, que se rompa la actual estructura vertical que tienen las empresas grandes, en las que, bueno, pues acaparan toda la generación de energía, la distribución, la comercialización, y podamos insistir en pasar o trasladarnos a un sistema democrático, un sistema que esté en manos de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que esto es importante porque no podemos seguir invirtiendo en cosas que no nos han funcionado, no podemos seguir invirtiendo en falsas soluciones. No tenemos tiempo para hacerlo, porque estamos enfrentando una crisis climática, una crisis de biodiversidad, y entonces no podemos seguir haciendo las cosas como las estábamos haciendo. Para ello hay que trasladar todo un sistema a que sea, bueno, democrático y que esté muy centrado en la energía ciudadana, ¿no? Para eso, bueno, pues os quiero poner un ejemplo. Nosotros es un pequeño ejemplo, ¿no?, que salió de un evento que llamamos el Renovatón. Fue un evento de participación ciudadana para presentar proyectos de innovación, ¿no? Esto también un poco como, bueno, pues la línea esta que hablábamos de facilitar desde el gobierno, ¿no?, que la ciudadanía pueda acceder, que se sienta parte, que este cambio, esta recuperación verde y justa se apropie de ella, ¿no?, y por tanto no le dé miedo a acceder a esos fondos. En este Renovatón, bueno, pues se presentaron diferentes proyectos de innovación y bueno, pues salió un proyecto muy interesante que se va a impulsar en Huelva. Es en un colegio. Esto es, bueno, pues como la combinación entre un colegio y un ayuntamiento pueden subvencionar todo un sistema de comunidad energética, un sistema que va a apoyar también el que se pueda, bueno, pues de alguna forma combatir la pobreza energética, ¿no? Ese sistema, cuando tenga excedencia, va a poder dotar a las familias más vulnerables de energía, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que seguir pensando en ese concepto de energía para todas, de nuevos empleos, de nuevas posibilidades, y que la ciudadanía pues piense que esta transición también es para ellas, ¿no? El señor Cabra, sí, me había pedido la palabra. Porque la verdad es que era una reflexión importante, cómo la digitalización puede ayudar a que un sistema eléctrico que se hace cada vez más renovable acabe siendo, poder ser optimizado y resolver el problema de ajustar, pues, los picos de oferta, de demanda de energía con unas fuentes de energía que son tan variables. Por un lado hablaba Pepe de las inversiones en redes, que son inversiones que el sistema tiene que retribuir. Eva llegaba al otro extremo de la cadena con los usuarios individuales y cómo esto había que democratizarlo. Yo querría completar la foto con algo que puede enlazar ambas cosas y que yo creo que va a dar lugar a una nueva cadena de valor y cadena de negocio, en la que yo creo que Repsol también va a querer estar presente, que son servicios digitales de agregación de demanda. Si tenemos, por un lado, al ciudadano que se convierte en un generador y consumidor de energía, evidentemente al final tiene que haber unas redes de soporte básicas, los cables y los sistemas de distribución, y por medio puede haber unos agregadores de demanda que aportan, a través de la digitalización y de la inteligencia artificial y la analítica de datos, servicios de agregación que permitan que el usuario final se beneficie como productor y consumidor de un consumo eficiente y más barato de energía, y que el sistema a su vez pueda aplanar las diferencias entre demanda y oferta de energía. Yo creo que ahí se abre un nuevo mundo en el que se va a crear una nueva cadena de valor y Repsol querrá estar presente.
Sí, quería escuchar a la secretaria de Estado sobre este asunto y además también añadirle un poco, ha surgido aquí la idea, este concepto de participación ciudadana en el sistema eléctrico y a lo mejor es una cosa que merece la pena explicar porque no parece algo muy intuitivo la participación ciudadana, que parece que es tan importante y surge bastantes veces como elemento diferencial o sustancial a la hora de la electricidad o de la energía. Muchas gracias. Yo, respecto a algunas de las reflexiones y luego concretamos más en la participación ciudadana, que yo creo que es esencial y realmente lo estamos fomentando. Es uno de los grandes pilares, esa democratización de la energía que decía Eva, ¿no? Estamos totalmente alineados. Pero yo diría que cuando la intervención que ha tenido Miguel, Red Eléctrica, tiene toda la razón. Un sistema que cada vez tenemos que integrar más renovables, tenemos que pensar de en qué manera damos firmeza, garantizamos que el suministro está siempre accesible para todos y cada uno de los ciudadanos y nuestras industrias, por supuesto, y por eso hemos apostado por este mecanismo de capacidad que comentaba, que bueno, tiene toda su tramitación por delante, pero tiene que ver con fomentar, por ejemplo, el almacenamiento, ¿no? Ese almacenamiento que sabemos que hemos presentado una estrategia, también todo. Yo creo que la transición energética necesita algo esencial en este país y en todos, que es un marco regulatorio estable, como también decía Luis, y anticiparnos, ¿no? Yo creo que por primera vez en este país, con la envolvente de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pero también con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima e incluso con esa bola de cristal que es la estrategia a largo plazo, podemos anticipar e ir dando las señales oportunas para llegar a hacer realidad esa transformación de nuestro sistema energético. Impulsando el almacenamiento desde ya. He hablado antes de la línea de apoyo al autoconsumo que tiene que ver con todos los sectores económicos, con nuestros hogares también, pero también vamos a impulsar el almacenamiento detrás del contador. Es decir, que nosotros en nuestros hogares podamos tener un almacenamiento de esa energía que se produce por el día y podemos consumir por la noche, por ejemplo. Eso es otro ámbito pues muy innovador que, aunando con, yo creo que un criterio que tenemos todos, el plan de recuperación, transformación y resiliencia va a afectar a todos y cada uno de los ciudadanos, a todas y cada una de las empresas, a autónomos, a pymes. Y ese es, yo creo, la bondad que tiene el plan de recuperación. Si no, no sería útil, si no, no sería atractor de nuestra propia economía. Respecto a otro comentario que se ha hecho y me parecía muy pertinente, ¿no? Proyectos en el territorio, yo diría que quiero ser muy optimista a la hora de ver cómo vamos a, yo no diría gastar, sino invertir con el plan de recuperación en una transformación de país a la vista de la cantidad de manifestaciones, de proyectos que se han presentado a las manifestaciones de interés. Proyectos en los cuales hemos visto empresas grandes, pequeñas, asociaciones, municipios grandes, pequeños, sector público, sector privado, colaboraciones público-privadas, es decir, creo que en España estamos muy preparados si hablamos de la transición energética para afrontar el reto y para maximizar las oportunidades. Evidentemente diseñaremos, y ya estamos diseñando, la primera línea que hemos lanzado es el MOVES 3 para infraestructura de recarga y para renovación del parque de vehículos por esos vehículos electrificados, pero también es verdad que tenemos que sacar otro tipo de proyectos con criterios muy transparentes, que son muy novedosos. Hablamos del hidrógeno renovable, también con esa capacidad de almacenamiento que tiene en nuestro país de futuro, pero proyectos relacionados, por ejemplo, con la digitalización de redes. En ese sentido, nosotros apostamos también con el plan de recuperación la digitalización de redes. Parte de los recursos del plan de recuperación este mismo año, de en torno a 220 millones de euros, irán para digitalización e inteligencia de red, con lo cual la necesidad o, digamos, la inversión que tengamos este año con ese límite del 0,14 del PIB será mayor. O sea que realmente somos plenamente conscientes de todas las actuaciones, cómo podemos consolidarlas y aumentarlas con el tiempo. Respecto a la democratización de la energía, ese es el pilar fundamental en el que estamos trabajando y venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo. Yo destacaría que si nos vamos al año 2018, donde había algo totalmente absurdo, que es un impuesto al sol, en el cual ningún ciudadano tenía la capacidad de autoconsumir, eso ha cambiado de forma radical y no solo lo hemos visto en cómo el autoconsumo está creciendo en España, estamos viendo que incluso en el peor año, un año como el año 2020, la pandemia, el autoconsumo sigue creciendo en nuestro país. Comunidades energéticas locales entendimos que era algo que tenía que despegar
Partíamos de una base casi cero y entendemos que los ciudadanos dentro de una población, un núcleo, un barrio, un pueblo, lo que pueden hacer es generar energía y usarla, compartirla y generarla. Insisto, las tres cosas, incluyendo a las administraciones públicas locales, incluyendo las empresas locales, incluyendo a los ciudadanos. Esto es posible y es una realidad que ya habilitamos el año pasado con el Real Decreto Ley 23/2020. Entendíamos que teníamos que ver aflorar esos nuevos modelos de negocio y dentro de las manifestaciones de interés destacar que donde hace tan solo 2 años pues quizás hablar de comunidades energéticas locales era algo extraño y residual, han aflorado más de 400 proyectos en nuestro país. Eso quitando todos los proyectos que hemos visto también en cuanto a reto demográfico, ¿no? Nuestra idea es, en línea con lo que decía Eva, ¿no? Innovación social, incorporar al ciudadano y a la sociedad en toda esta transformación, que entiendan, ser pedagógicos, entendiendo que somos partícipes y que podemos, insisto, generar, compartir energía con nuestros vecinos y con nuestras ciudades. Yo creo que es importante destacar que hemos habilitado esa manifestación de interés para aflorar, ver cómo afloran esos proyectos y, sobre todo, hemos lanzado dentro de nuestro Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia líneas que se llaman singulares, como MOVE Singulares, una movilidad más singular, con proyectos innovadores, con innovación social, pero también va a haber una línea de singular para municipios de menos de 5.000 habitantes asociado al reto, donde hemos visto también que muchos de los proyectos presentados tienen que ver con comunidades energéticas locales y habrá también una línea específica para estas comunidades energéticas que esperamos que esté ya disponible justo después del verano. Lo que hemos empezado es diseñando aquellas líneas de las que tenemos un amplio conocimiento, la que tiene que ver con esa movilidad eléctrica, esa renovación de nuestros edificios, todas esas líneas, el autoconsumo, el almacenamiento detrás del contador, donde somos conscientes que tiene un alto impacto entre toda la ciudadanía, entre también las pymes y las familias. Hemos empezado por ahí porque es donde teníamos más grado de experiencia y conocimiento. Y seguimos trabajando, analizando la riqueza que tienen esos proyectos, esas manifestaciones de interés presentadas, para que a lo largo de los próximos meses podamos presentar el siguiente escalón de instrumentos relacionados ya con almacenamiento a otra escala, instrumentos relacionados con renovables innovadores, instrumentos relacionados con el hidrógeno, ¿no? Requieren pensar más porque son instrumentos que hasta ahora no existían, no estaban disponibles. La Administración tenemos que tener muchísima agilidad. Y un último mensaje que también me gustaría hoy compartir con todos vosotros. Yo creo que el gran cambio que tenemos ahora es que sabemos dónde estamos y a dónde queremos ir. Es decir, sabemos que en el 2050 queremos llegar a la neutralidad climática. ¿Y eso qué nos permite? Bueno, pues cuando tienes un camino entre 2 puntos puedes intentar ir con una recta, en el camino te puedes encontrar con alguna piedra, pero pierdes menos tiempo y puedes ser mucho más ágil y puedes anticiparte, como decía al principio. Algo ha pasado en los últimos años, yo creo que hay una gran demanda social, la juventud española especialmente está muy concienciada con el cambio climático, eso también va a ayudar a que todo el plan se implemente de una manera mucho más ágil, pero algo ha pasado cuando ayer mismo la Agencia Internacional de la Energía ha publicado un informe avalando que tenemos que llegar a esa neutralidad en el año 2050, diciendo alto y claro que desde ya mismo se tienen que frenar las nuevas explotaciones de hidrocarburos y de gas. Las nuevas no deberían existir. Eso, insisto, hace tan solo 5 años nunca lo hubiese dicho una agencia como la Agencia Internacional de la Energía. Y ahora lo dice alto y claro. Totalmente alineado con nuestra ley de cambio climático y transición energética. Insisto, el mundo está cambiando, tiene que cambiar rápido, tenemos que acelerar la velocidad y los proyectos renovables, un mensaje común que creo que tenemos todos los que estamos hoy aquí es: necesitamos proyectos grandes, necesitamos proyectos pequeños, necesitamos proyectos medianos. Todos ellos son necesarios si queremos alcanzar esos 60 gigas adicionales en el año 2030 y ese 100% de energía renovable en nuestro sistema eléctrico en el año 2050. Hay que hacerlo de forma garantista, con el paisaje, con el territorio, hay que tener muchísimo debate
y hay que tener mucha transparencia con toda la sociedad de cómo se está haciendo. Tenemos herramientas maravillosas al alcance de todos nosotros, como son la ordenación del territorio en las comunidades autónomas, como es la evaluación de impacto ambiental. Tenemos algo muy importante también, y es que hemos sacado una cartografía de zonas sensibles en las cuales los propios promotores deben tenerlo en cuenta a la hora de elegir las ubicaciones, deben tenerlo en cuenta a la hora de diseñar cómo tienen que ser estos parques. Y yo también insistiría en algo que es esencial, el debatir sobre las renovables con impacto en el territorio es algo que todos tenemos que promover, tenemos que informar, y se puede hacer de manera integral con la agricultura, con la ganadería. Yo tuve la suerte hace 2 semanas de estar en un proyecto, además un proyecto que estuve con Pepe Casas, y pudimos ver que es posible tener un gran parque fotovoltaico en el cual se unen prácticas ganaderas y prácticas agrícolas. Es posible hacerlo bien con corredores ecológicos y además es necesario. Insisto, la urgencia, la emergencia climática está ahí y tenemos que ser muy ágiles a la hora de activar toda esa generación renovable. Imagino que sobre este asunto de la democratización, participación ciudadana, querréis aportar prácticamente todos. No sé si casi por alusiones el señor Casas puede empezar, pero bueno, pasando luego el turno a los demás participantes. No sé si me oye. Sí. Yo creo que el reto es tan grande que tenemos que hacerlo, no podemos fallar. Y hay que hacerlo con la colaboración de todos. La secretaria ha comentado un proyecto que me parece que es un proyecto muy bonito, que es un parque fotovoltaico de 50 megavatios en Totana, en Murcia, donde pues pusimos en práctica una práctica que es la de creación de valor compartido, donde de manera temprana nos sentamos con las entidades locales, les presentamos el proyecto que íbamos a hacer, les presentamos la creación de empleo, le presentamos el retorno que esa inversión iba a tener pues a las arcas del ayuntamiento, tanto en impuestos como en generación de actividad, como en elementos que íbamos a utilizar durante la obra que luego revertirían sobre la sociedad local. Y la verdad es que hemos sido capaces de crear un proyecto con la participación ciudadana, y donde, pues ahí estuvimos viendo cómo se planta brócoli, se plantan alcachofas en medio de los parques de las plantas fotovoltaicas. Es una planta grande, pero donde hemos respetado todos los corredores ecológicos, donde vemos que la flora y la fauna se puede desarrollar, donde tenemos ovejas, donde tenemos abejas, donde tenemos agricultores, donde tenemos... y la verdad es que cuando ves este tipo de proyectos, dices, así creemos que es como se deben de hacer las cosas, donde esto no solamente luchemos contra el cambio climático, sino que además generemos riqueza para todo el entorno y todo el entorno participe de este volumen de inversiones. Yo creo que así es como nosotros entendemos la democratización y el desarrollo de energía renovable, ¿no? Haciendo partícipe a toda la sociedad de un proyecto, de una inversión que se va a hacer en un lugar determinado. No sé si en tu visión tiene también aportación en este asunto desde Red Eléctrica, esa participación ciudadana, esa democratización, ¿cómo se puede enfocar? Bueno, sí, de alguna manera hay algo que decir al respecto también, y enlaza con una variable que hasta ahora no hemos puesto sobre la mesa. Hemos hablado de potencia, de energía, podríamos hablar de otras cuantas más, pero la económica, fundamental. Pero nos falta una variable, el tiempo. La variable tiempo es fundamental y enlaza con la pregunta que formulabas hace un instante, porque no todos los procesos que son necesarios para llegar a la transición ecológica con éxito en 2030 y antes marchan a la misma velocidad. Y concretamente, la tramitación de las instalaciones que constituyen el sistema eléctrico no todas van al mismo ritmo, y si no las acompasamos razonablemente, la transición ecológica no será un éxito, no llegará. Es decir, tramitar una instalación de bombeo, de almacenamiento tan importante como hemos visto y como todo el mundo coincide, esto es uno de los hechos absolutamente indiscutibles, pues requiere bastante más de un lustro, bastante más. Tramitar una línea de transporte pues puede llevar, si tiene impacto ambiental, entre 6 y 9 años.
un parque fotovoltaico, Pepe como promotor lo podrá decir, va muchísimo más rápido. Si las tramitaciones que desde el respeto absoluto al medio ambiente, al derecho a todos los ciudadanos, de ahí esa democratización de la energía, en la participación del ciudadano en lo que van a ser las nuevas instalaciones, en dar su opinión, en dar sus alternativas. Si menoscabo de todo eso, o reducimos los tiempos de tramitación o la transición ecológica no llegará tal como está prevista, porque no tendrán los instrumentos para ser una realidad. Creo que hay camino para hacerlo y, de hecho, en determinados ámbitos esto ya se está logrando. Es decir, se puede mejorar, reducir los tiempos de tramitación y si no lo logramos, pues la transición ecológica llegará tarde. Señor Cabra. Bueno, yo en cierta medida, al hablar de democratización, me sugería todo el papel que la digitalización puede aportar en esta democratización de la producción y el consumo de energía. Yo quizá no sé si es salirme de la pregunta, pero por abundar en lo que comentaba Sara sobre las proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía, hay también, quizá es dar un salto muy grande en el vacío, pero digamos hemos hablado mucho de electrificación. Bueno, y en esta foto de la transición energética, para que realmente la energía llegue de forma asequible, segura, a un coste que todo el mundo pueda pagar, ¿cuáles son las palancas que tenemos en la transición energética? La primera, y desde luego el tiempo que le hemos dedicado en este panel a hablar de la electricidad renovable, pues da una idea de que la palanca principal que vamos a utilizar para la descarbonización es la producción eléctrica renovable. Pero también todas las proyecciones que hay sobre cómo se llega a ser cero emisiones netas en el año 2050, pues nos piden otras cosas también, o por lo menos dar la oportunidad a que otras cosas sumen, porque si no la ecuación de suma cero no se llega a conseguir. Ahí tenemos la electricidad renovable por un lado, tenemos todo el conjunto de combustibles o combustibles líquidos y gaseosos de bajo carbono que van a llegar a donde la electrificación no pueda llegar en determinados sectores. Ahí está el hidrógeno renovable, pero también hay todo un conjunto de productos alrededor de la economía circular y cómo reciclamos biomasa de todo tipo que no se utilice para otros usos y cómo lo convertimos en combustibles líquidos para el transporte o para la aviación. Y después de que todas las proyecciones suman todas estas palancas tecnológicas, tampoco llegamos a esa suma neta cero. Y necesitamos algo de lo que se debate mucho y además seguro que en esta mesa hay diversas opiniones, que es la captura de CO2. Es decir, después de electrificar al máximo con electricidad renovable, después de producir hidrógeno, biocombustibles avanzados, etcétera, todavía me queda un remanente de emisiones. Bueno, pues esas emisiones se pueden capturar desde el punto de emisión o se pueden capturar desde la atmósfera para hacer con ese CO2 algo que no sea emitirlo. En nuestro caso, estamos apostando más por el uso que por el almacenamiento. El almacenamiento geológico tiene otras consideraciones, no está en nuestros planes en España a corto y medio plazo, sí está capturar CO2 de nuestros centros industriales y con hidrógeno renovable producir combustibles sintéticos para aviación y para el transporte en general. Yo creo que esa foto completa de qué tenemos que hacer, que es sumar, sumar, sumar hasta llegar al net cero, creo que es importante tenerla en consideración. El escenario de la Agencia Internacional de la Energía, que todos estábamos esperando y además que vamos a mirar con mucha atención, dice, primero, es un escenario que coincide mucho con uno de los 18 que el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, pero uno de 18 que daban una respuesta a net cero. Es decir, no deja de ser un escenario determinista, desde luego por una agencia muy reputada que tiene una visión muy clara de cuáles pueden ser los más probables, pero es uno de 18. Y en ese camino, con el objetivo claro que decía Sara, vamos a llegar a net cero, pero vamos a sumar. La regulación nos condicionará unas palancas y otras con qué intensidad las vamos a utilizar. Pero vamos a sumar y vamos a dar oportunidades que cosas como la captura y el almacenamiento, que ya digo que no están en nuestros planes y menos en España a corto y medio plazo, pero está ocurriendo. Es decir, Holanda, Noruega, Reino Unido, Estados Unidos están con proyectos ya industriales en los que van, a partir de gas natural, que es un combustible fósil, van a producir hidrógeno capturando el CO2 y almacenándolo geológicamente, con todo el debate que hay alrededor de esto,
Pero eso está ocurriendo hoy y ese hidrógeno va a competir con el hidrógeno renovable que Repsol y otras compañías apuesten por producir. Y los elementos de competitividad de unos hidrógenos u otros de bajo carbono también hay que tener en cuenta. Yo creo que la aportación de la agencia ahora ha sido muy relevante, ha sorprendido en algunos elementos en los que dice, bueno, no vamos a necesitar descubrir mucho más petróleo y gas. También es verdad que lo que implícitamente está diciendo es que tenemos mucho petróleo y gas ya descubierto, que está por explotar, que está por desarrollar y producir y que va a ser necesario para llegar a esta transición energética, que cuanto más rápida sea mejor. Creo que Saldaña, cuando ha oído la palabra captura de carbono, ahí se ha removido un poco, quiere contestar y después creo que también la secretaria de Estado. Sí, bueno, yo creo que tenemos que pensar en el tiempo que nos queda, ¿no? El tiempo que nos queda para hacer esa transición y entonces es creo que muy importante no seguir invirtiendo ni dinero público, ni esfuerzos, ni energía en falsas soluciones. La captura y almacenamiento de carbono es una trampa para el clima. No tiene resueltas viabilidades técnicas todavía, no se sabe bien cómo almacenarlos y además lo que se pretende es reusar ese CO2, de nuevo lo vamos a lanzar a la atmósfera, con lo cual sigue siendo una falsa solución y es antieconómico a gran escala, ¿no? Entonces, bueno, antes hablaban, ¿no?, de la viabilidad técnica, viabilidad sostenible, de la viabilidad económica. Creo que es una trampa, igual que lo es seguir invirtiendo en el gas fósil, ¿no? El hidrógeno, por supuesto, tiene un papel ahora mismo, pero bueno, tiene un papel reducido en esta transición, tiene un papel siempre que sea bueno, pues producido por renovables, pero igual, tiempo limitado y dejar de invertir en esos sectores que son, bueno, pues que van a estar obsoletos, que son activos obsoletos en un espacio de tiempo muy corto y más para la transición que necesitamos urgente, inmediata y que apueste por un sistema totalmente renovable. Esto es importante para que realmente saltemos a la democratización de la energía y nos sigamos apostando por falsas soluciones. La señora secretaria de Estado creo que también quería contar sobre este asunto. Estamos ya cerrando prácticamente, nos quedan como 2 minutos y algo, pero nos da tiempo. Pues muchas gracias, Luis. Yo respecto a lo que comentabas, creo que es verdad que tenemos que apostar por más cosas. No solo estamos hablando de la generación eléctrica renovable. Es verdad que yo diría que la prioridad no es generar energía eléctrica renovable, la prioridad es la eficiencia energética, ¿no? Esa es la gran palanca que quizás no ha sido el foco de esta discusión, pero esa debería ser la primera y es la primera, ¿no? Hay muchísimas actuaciones de acompañamiento en este sentido y yo empezaría por ahí. Fomento de las renovables, por supuesto, lo hemos comentado con mucha amplitud, pero también es cierto que tenemos que pensar que para llegar a esa neutralidad en 2050 existen otras tecnologías que también pueden formar parte de ese espectro. Y ahí está, desde nuestro punto de vista, el hidrógeno renovable. No es azul, no es rosa, no es gris, es renovable, es verde y verde fluorescente. Y por eso hemos apostado, ¿no?, en nuestra hoja de ruta, en nuestra estrategia. Es verdad que la competitividad del hidrógeno verde respecto al gris en este momento o respecto al azul, pues le queda un largo camino, pero apostar por ello ahora es lo que va a permitir que sea competitivo en las próximas décadas, ¿no? Yo creo que esa es nuestra apuesta y esa también es gran parte de la apuesta europea. Respecto a la captura de CO2, bueno, yo creo que la escala temporal, si hablamos del plan de recuperación, transformación y resiliencia, hablamos de actuaciones y medidas que tengan efecto tractor en la economía y que que transformen, ¿no?, que consigan ese cambio, viraje de rumbo y que nos lleven hacia ese horizonte de neutralidad. Y ahí nosotros no vemos la captura como una apuesta ni una forma de utilizar o destinar los recursos públicos. Entendemos que las empresas, es decir, la neutralidad tecnológica a la hora de definir las estrategias de las empresas, hay libertad total, pero el recurso público tiene que ir dirigido a aquello que creemos que tiene un elevado potencial y que puede
hacer que esa transformación ocurra más rápidamente. En el horizonte 2040-2050 es verdad que nuestra propia estrategia a largo plazo habla de captura en un límite bastante pequeño respecto al total de la estrategia a largo plazo, pero también entendemos que la estrategia a largo plazo es algo igual que los planes nacionales de integrados de energía y clima, igual que nuestros objetivos de la ley, tienen que ir actualizándose según va madurando la tecnología en los distintos campos. Mi visión es que la apuesta que hacemos desde el Gobierno primero es por las soluciones basadas en la naturaleza, por nuestros recursos naturales, por nuestros bosques, por nuestros sumideros, por las medidas que realmente, como decían, tienen mucha capacidad transformadora y percolan en toda la sociedad, en todas las familias y en todas las empresas. Insisto, la eficiencia, las renovables, nuevos modelos de negocio, el agregador de la demanda que explicabas o las comunidades energéticas locales. O sea, esas son las claras apuestas. Entendemos que hablar de captura es algo que tiene otro horizonte temporal o por lo menos que por nuestra parte no apoyamos desde lo público, ¿no? Con recursos públicos. Pues con esta intervención nos hemos consumido el tiempo y tiene que dar paso a los siguientes intervinientes. Les agradezco a todos y a todas las intervinientes en esta mesa. Interesantísimas todas las aportaciones de cara a esa transición energética que nos ha de llevar a limitar el calentamiento global, el cambio climático. Muchas gracias a todas.